Madridistas. En este vídeo vamos a hablar sobre 3 bombazos en nuestro amado club. Vamos al primero. Warren Zaïre-Emery podría convertirse en uno de los fichajes más importantes del futuro del Real Madrid. Puede que hoy no sea el nombre que más titulares genera entre el madridismo, ni el jugador que ocupa todas las portadas del mercado de fichajes, pero precisamente ahí es donde Florentino Pérez suele encontrar las mejores oportunidades. A lo largo de los años hemos visto cómo el presidente blanco ha sabido adelantarse al resto de Europa para incorporar futbolistas que todavía no habían alcanzado su máximo nivel, pero que reunían todas las condiciones para convertirse en estrellas mundiales. Y, sinceramente, creo que Warren Zaïre-Emery pertenece exactamente a esa categoría. Cuando observo su forma de jugar, veo a un futbolista que transmite una sensación muy difícil de encontrar en jugadores de su edad. No juega acelerado. No se deja llevar por la presión del partido. Siempre parece tener un segundo más que el resto para pensar la mejor decisión. Esa tranquilidad con el balón, unida a su inteligencia táctica y a su capacidad física, hacen que resulte muy fácil imaginarlo vistiendo la camiseta del Real Madrid durante la próxima década. Pero más allá de la enorme calidad que posee, hay una pregunta que realmente importa. ¿Encajaría en el proyecto que está construyendo José Mourinho? Mi respuesta es absolutamente sí. Porque si algo ha dejado claro Mourinho desde su regreso al Santiago Bernabéu es que quiere construir un equipo mucho más competitivo, más intenso y preparado para dominar cualquier escenario de partido. El entrenador portugués nunca ha apostado por un fútbol basado únicamente en el talento individual. Sus mejores equipos siempre tuvieron una característica común: un centro del campo capaz de recuperar el balón rápidamente, competir físicamente durante los 90 minutos y lanzar ataques con velocidad e inteligencia. Y Warren Zaïre-Emery reúne precisamente todas esas cualidades. Lo primero que me llama la atención es su capacidad para interpretar el juego. Muchos centrocampistas necesitan varios segundos para decidir qué hacer cuando reciben el balón. Él no. Antes incluso de controlar ya sabe cuál será la siguiente jugada. Esa lectura anticipada le permite jugar con una naturalidad impropia de un futbolista tan joven y le convierte en un jugador extremadamente fiable para iniciar la construcción del juego. Además, no estamos hablando de un centrocampista limitado a una única función. Puede actuar como organizador, como interior con llegada, como mediocentro con responsabilidades defensivas e incluso acompañar la presión muy arriba cuando el equipo necesita recuperar el balón cerca del área rival. Esa versatilidad es oro para cualquier entrenador y estoy convencido de que José Mourinho sabría sacar muchísimo partido a un perfil tan completo. Hay un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y que, sin embargo, me parece decisivo para triunfar en el Real Madrid. Warren no necesita ser el protagonista absoluto para influir en el partido. Es uno de esos futbolistas que hacen mejores a todos los compañeros que tienen alrededor. Siempre ofrece una línea de pase, siempre aparece para ayudar en la salida del balón y rara vez toma decisiones precipitadas. Esa generosidad táctica es exactamente la clase de comportamiento que un entrenador como Mourinho valora por encima de cualquier gesto espectacular. También me gusta muchísimo su actitud cuando el equipo pierde la posesión. En el fútbol actual ya no basta con tener calidad ofensiva. Los grandes centrocampistas son aquellos que entienden que el trabajo comienza en el mismo instante en que el balón cambia de dueño. Warren presiona, corre hacia atrás, ocupa espacios con inteligencia y demuestra una disciplina táctica muy poco habitual en jugadores de su generación. Esa mentalidad competitiva encaja perfectamente con la filosofía que José Mourinho intenta recuperar en el Real Madrid. Y si hablamos de condiciones físicas, encontramos otro motivo para ilusionarnos. Tiene potencia, equilibrio, resistencia y una enorme facilidad para proteger el balón incluso cuando recibe rodeado de rivales. En una competición tan exigente como la Liga Española, y sobre todo, en las grandes noches europeas, disponer de un centrocampista capaz de soportar la presión física resulta absolutamente fundamental. Eso no significa que ya sea un futbolista perfecto. Creo que todavía puede crecer muchísimo en los últimos metros. Posee calidad suficiente para aumentar su producción ofensiva. Puede llegar con más frecuencia al área, asumir más responsabilidades cerca de la portería rival y convertirse en un centrocampista todavía más determinante. Muchas veces prioriza la seguridad cuando probablemente tiene recursos técnicos para arriesgar un poco más. Y ahí es donde aparece otra razón por la que me entusiasma este posible fichaje. José Mourinho. El técnico portugués siempre ha demostrado una enorme capacidad para desarrollar futbolistas jóvenes cuando detecta compromiso, disciplina y ambición. No solamente mejora conceptos tácticos. También fortalece el carácter competitivo de sus jugadores. Les enseña cuándo acelerar el partido, cuándo controlar el ritmo, cuándo asumir riesgos y cuándo proteger una ventaja. Esa evolución puede convertir a Warren Zaïre-Emery en uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo.
Ahora bien, hablemos del dinero. Se habla de una operación que podría rondar los 60 millones de euros, aunque el Paris Saint-Germain intentará elevar esa cifra porque sabe perfectamente el potencial que tiene entre sus manos. Evidentemente no estamos hablando de un fichaje barato, pero tampoco considero que sea un precio desproporcionado para un jugador de su edad, con experiencia internacional, presente de máximo nivel y un futuro que parece no tener techo. De hecho, creo que el verdadero riesgo sería esperar demasiado. Si Warren continúa evolucionando al ritmo actual, dentro de 2 o 3 temporadas probablemente estaremos hablando de un futbolista cuyo valor de mercado será muy superior. Florentino Pérez siempre ha destacado precisamente por adelantarse al mercado cuando identifica un talento diferencial. Lo hizo en el pasado con varios jugadores que hoy son referentes mundiales y podría volver a hacerlo si decide apostar por el francés. Ahora imaginad durante unos segundos un centro del campo formado por Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery. Estamos hablando de 4 futbolistas jóvenes, físicamente dominantes, técnicamente extraordinarios y preparados para competir al máximo nivel durante muchos años. Sería un mediocampo capaz de imponerse prácticamente a cualquier rival del continente tanto con balón como sin él. Por todo eso, mi opinión es completamente favorable a esta incorporación. Creo que Warren Zaïre-Emery elevaría inmediatamente el nivel competitivo del Real Madrid, y al mismo tiempo, representaría una inversión estratégica para el futuro del club. No sería un fichaje pensado únicamente para la próxima temporada. Sería un movimiento destinado a asegurar el centro del campo del Real Madrid durante la próxima década. Y antes de seguir analizando cómo José Mourinho podría terminar de convertirlo en una auténtica referencia mundial y porque todavía creo que tiene un margen de crecimiento enorme, quiero pediros una cosa. Si os está gustando este análisis, dejad vuestro me gusta porque ayuda muchísimo al canal. Suscribíos si todavía no formáis parte de la familia del madridista y participad en los comentarios. Quiero saber si vosotros haríais el esfuerzo económico para fichar a Warren Zaïre-Emery o si preferís que Florentino Pérez apueste por otro centrocampista. Estoy seguro de que habrá un debate muy interesante entre todos los madridistas. Cuando más pienso en este posible fichaje, más convencido estoy de que Warren Zaïre-Emery representa exactamente el tipo de operación que Florentino Pérez debería estudiar con absoluta seriedad. Y no solamente por el extraordinario nivel que ya ha demostrado en el Paris Saint-Germain o con la selección francesa. Lo digo porque reúne una combinación de juventud, talento, personalidad y margen de crecimiento que muy pocos centrocampistas del mundo pueden ofrecer en estos momentos. Hay algo que diferencia a los grandes futbolistas de aquellos que simplemente son muy buenos. Los grandes son capaces de adaptarse a cualquier contexto sin perder su identidad. Da igual si el partido exige controlar la posesión, defender durante muchos minutos o atacar constantemente. Siempre encuentran la forma de influir en el juego. Esa capacidad de adaptación es una cualidad imprescindible para triunfar en el Real Madrid, porque este club nunca juega 2 partidos iguales. Un día debes dominar completamente al rival en el Santiago Bernabéu y 3 días después te toca sufrir en un estadio complicado donde cada balón dividido parece una final. Precisamente ahí creo que Warren Zaïre-Emery tiene una ventaja enorme. Es un futbolista que entiende perfectamente cuándo debe simplificar el juego y cuándo puede asumir más protagonismo. No necesita tocar el balón 100 veces para sentirse importante. Tampoco desaparece cuando el equipo pierde el control del partido. Al contrario. En esos momentos suele aparecer todavía más, ofreciendo soluciones, ayudando en la recuperación y dando equilibrio a todo el bloque. José Mourinho siempre ha valorado muchísimo ese tipo de centrocampistas. Si repasamos los mejores equipos dirigidos por el entrenador portugués, encontraremos una característica que se repite constantemente. Todos tenían un mediocampo con futbolistas inteligentes, disciplinados y capaces de competir durante 90 minutos sin bajar la intensidad. Nunca construyó equipos pensando únicamente en la espectacularidad. Siempre priorizó el equilibrio. Sabía perfectamente que los títulos se ganan cuando un equipo domina todas las fases del juego, no solamente cuando tiene el balón. Y Warren parece diseñado para ese tipo de fútbol. Imagino perfectamente a Mourinho trabajando diariamente con él, corrigiendo pequeños detalles tácticos, enseñándole a interpretar todavía mejor los espacios y ayudándolo a desarrollar un liderazgo que ya empieza a aparecer de forma natural sobre el terreno de juego. Porque otra de las cualidades que más me llaman la atención es precisamente su personalidad. Muchos jóvenes necesitan varios años para asumir responsabilidades dentro de un vestuario lleno de figuras importantes. Warren no transmite esa sensación. Juega con una seguridad impropia de su edad. No le pesa el escenario. No se esconde cuando recibe bajo presión. Siempre pide el balón. Siempre intenta participar. Y esa confianza resulta imprescindible para triunfar en un club donde cada partido se juega bajo una presión enorme. Además,
Existe un aspecto estratégico que Florentino Pérez seguramente también valorará. El Real Madrid no solamente debe pensar en la próxima temporada. Debe pensar en cómo será el equipo dentro de 5, 6 o incluso 8 años. Esa ha sido una de las grandes diferencias entre la planificación del club blanco y la de muchos de sus rivales. Mientras otros equipos fichan para resolver una necesidad inmediata, el Real Madrid acostumbra a invertir en jugadores llamados a liderar una generación. Por eso creo que Warren Zaïre-Emery encaja perfectamente en esa filosofía. No llegaría para ser únicamente un buen centrocampista. Llegaría para convertirse en uno de los pilares del equipo durante muchísimo tiempo. Esa diferencia justifica una inversión importante. También considero que compartir vestuario con futbolistas como Federico Valverde, Jude Bellingham y Aurelien Tchouaméni aceleraría todavía más su evolución. Competir cada día con jugadores de ese nivel obliga a mejorar constantemente. Ningún entrenamiento sería sencillo. Ningún puesto estaría garantizado. Y precisamente esa competencia sana ha sido una de las claves del éxito del Real Madrid durante las últimas temporadas. Hay quien podría pensar que 60 millones de euros siguen siendo una cifra demasiado elevada para un futbolista tan joven. Yo no lo veo así. Creo que el verdadero coste no está en pagar 60 millones hoy. El verdadero coste sería esperar 2 años y descubrir que ahora vale 120 porque se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo. El mercado actual castiga muchísimo a los clubes que llegan tarde. Cuando un talento de este nivel explota definitivamente, las cifras se disparan hasta niveles casi imposibles. Florentino Pérez conoce perfectamente esa realidad. Y por eso nunca me sorprendería que el presidente blanco decidiera adelantarse una vez más antes de que toda Europa empiece a pelear por el mismo futbolista. Ahora bien, si tuviera que señalar un pequeño aspecto que todavía necesita mejorar para convertirse en un centrocampista absolutamente total, diría que debe aumentar su influencia cerca del área rival. Tiene condiciones para marcar más goles, para asumir más responsabilidad en el último pase y para convertirse en un jugador todavía más decisivo en ataque. No porque actualmente lo haga mal, sino porque su potencial es tan alto que todavía puede ofrecer mucho más. Y precisamente ahí veo la mano de José Mourinho. Estoy convencido de que el entrenador portugués intentaría convertirlo en un centrocampista mucho más completo, alguien capaz de dominar tanto el aspecto defensivo como el ofensivo del juego. Si consigue dar ese último paso, estaremos hablando de un futbolista destinado a liderar el centro del campo del Real Madrid durante muchos años. Por todo eso, mi valoración final es muy clara. Si Florentino Pérez tiene la posibilidad real de incorporar a Warren Zaïre-Emery por una cifra cercana a los 60 millones de euros, considero que debería hacer el esfuerzo. No sería un fichaje impulsivo ni una operación mediática. Sería una inversión deportiva de enorme valor, capaz de reforzar el presente del equipo, y al mismo tiempo, asegurar una pieza fundamental para el futuro. Y aún así, os adelanto una cosa. Aunque considero que Warren Zaïre-Emery sería un magnífico fichaje para el Real Madrid, todavía quedan 2 centrocampistas por analizar. Alex Scott es uno de esos futbolistas que no suelen ocupar diariamente las portadas de los grandes periódicos, pero que despiertan un enorme interés entre los clubes que mejor trabajan el mercado. No es casualidad que varios equipos importantes de la Premier League lleven tiempo siguiendo su evolución y tampoco sería ninguna sorpresa que el Real Madrid decidiera incorporarse a esa carrera. Porque cuando uno analiza detenidamente sus características, entiende rápidamente que estamos hablando de un centrocampista con unas condiciones muy especiales y con un margen de crecimiento que todavía está muy lejos de alcanzar su límite. Lo primero que llama mi atención es que Alex Scott representa un perfil completamente distinto al de Warren Zaïre-Emery. Si el francés destaca por su potencia, su capacidad para dominar físicamente el centro del campo y su inteligencia táctica, el inglés sobresale por su creatividad, por su facilidad para conducir el balón entre líneas y por una visión de juego que resulta muy difícil de enseñar. Hay futbolistas que aprenden conceptos tácticos con el paso de los años. En cambio, la capacidad para encontrar espacios donde aparentemente no existen suele ser un talento natural, y Alex Scott posee precisamente esa cualidad. Por eso creo que José Mourinho observaría este posible fichaje desde una perspectiva muy interesante. Muchos aficionados identifican a Mourinho únicamente con equipos físicos, intensos y muy sólidos defensivamente. Sin embargo, quienes realmente conocen la trayectoria del entrenador portugués saben perfectamente que siempre ha valorado muchísimo a los futbolistas capaces de acelerar el juego con inteligencia. Basta recordar algunos de los mediocampistas que dirigió durante su carrera para comprender que nunca renunció a la calidad técnica. Lo único que exigía era que ese talento también estuviera comprometido con el esfuerzo colectivo. Y ahí es donde Alex Scott tendría que convencer definitivamente al entrenador. Porque calidad tiene de sobra. Cada vez que recibe el balón transmite la sensación de que algo puede suceder.
Le gusta girarse rápidamente, romper la primera línea de presión y conducir con mucha personalidad hacia campo rival. No es un futbolista que se conforme con dar un pase sencillo hacia atrás. Siempre intenta progresar, encontrar espacios y ofrecer soluciones ofensivas. Ese tipo de centrocampistas son especialmente valiosos cuando un rival decide encerrarse cerca de su área y obliga al Real Madrid a buscar alternativas para romper bloques defensivos muy cerrados. Precisamente en ese tipo de partidos creo que Alex Scott podría convertirse en una pieza muy importante. Todos sabemos que muchos equipos visitan el Santiago Bernabéu con una idea muy clara: defender muy cerca de su portería y esperar una oportunidad al contraataque. Romper ese tipo de planteamientos exige futbolistas imaginativos, capaces de filtrar pases imposibles o de superar rivales mediante la conducción. Y esa es una de las mayores virtudes del inglés. También me gusta mucho su personalidad. A pesar de su juventud, nunca da la impresión de esconderse cuando el partido se complica. Pide el balón constantemente y asume riesgos con una naturalidad que resulta muy llamativa. Esa confianza puede marcar enormes diferencias en un club donde la presión psicológica es muchísimo mayor que en cualquier otro escenario del fútbol europeo. Ahora bien, también debemos hablar de los aspectos que todavía necesita mejorar. Porque si algo caracteriza al Real Madrid es que aquí no basta con destacar únicamente cuando el equipo tiene la posesión. Todos los futbolistas deben participar activamente en la recuperación del balón. Y aunque Alex Scott ha mejorado mucho en ese apartado durante las últimas temporadas, creo que todavía puede evolucionar bastante en la intensidad defensiva y en la ocupación de espacios cuando el equipo pierde la pelota. Precisamente por eso considero que trabajar diariamente con José Mourinho podría acelerar muchísimo esa evolución. El técnico portugués siempre ha sido extremadamente exigente con el comportamiento táctico de sus centrocampistas. No importa cuánto talento tenga un jugador. Si no trabaja para el equipo, difícilmente encontrará continuidad. Pero cuando un futbolista demuestra compromiso, disciplina y voluntad para aprender, Mourinho suele sacar una versión muy superior de él. Y sinceramente creo que Alex Scott reúne ese perfil. Además, existe otro factor que Florentino Pérez seguramente tendrá muy presente antes de tomar cualquier decisión: el precio. Las últimas informaciones apuntan a que el Bournemouth pretende obtener una cantidad muy elevada por su gran promesa. Estamos hablando de una operación que podría acercarse a los 80 millones de libras. Y aquí aparece un debate muy interesante. ¿Vale realmente esa cantidad? Mi respuesta sería que depende del contexto. Si el Bournemouth mantiene esas exigencias económicas, entiendo perfectamente que el Real Madrid actúe con mucha prudencia. Porque una cosa es reconocer el enorme talento del futbolista y otra muy distinta aceptar cualquier cifra que pida su club. Florentino Pérez nunca ha destacado por pagar precios desproporcionados simplemente porque un jugador esté de moda. Siempre intenta encontrar el momento adecuado para negociar. Sin embargo, si el coste final pudiera reducirse de manera importante, cambiaría completamente mi punto de vista. Porque desde un punto de vista exclusivamente futbolístico, Alex Scott posee condiciones para convertirse en un centrocampista muy importante durante los próximos años. Su técnica, su capacidad para romper líneas, su visión de juego y su inteligencia ofensiva encajan perfectamente con la filosofía histórica del Real Madrid, un equipo que siempre ha disfrutado contando con futbolistas capaces de decidir partidos mediante su talento. Incluso encuentro algunas características que recuerdan, salvando todas las distancias, a esos centrocampistas elegantes que durante décadas hicieron disfrutar al Santiago Bernabéu. No porque juegue exactamente igual que ellos, sino porque entiende el fútbol desde la pausa, la creatividad y la inteligencia antes que desde la fuerza física. Y eso también tiene muchísimo valor. Personalmente, si Florentino Pérez consiguiera negociar una operación razonable, apoyaría completamente su incorporación. Creo que José Mourinho podría convertirlo en un centrocampista mucho más completo, equilibrando su enorme talento ofensivo con una disciplina táctica todavía mayor. El potencial existe. La calidad también. La única duda está en determinar si el precio terminará siendo coherente con la inversión. Y precisamente esa comparación entre calidad y coste nos lleva al último nombre de este análisis. Porque el siguiente centrocampista quizá no sea el que tenga más titulares, ni el que despierte mayor expectación mediática, pero cuanto más lo estudio, más convencido estoy de que puede ser el fichaje más inteligente de los tres para el Real Madrid. De hecho, os adelanto algo: si Florentino Pérez solamente pudiera incorporar a uno de estos tres futbolistas, ya tengo muy claro cuál sería mi elección y os explicaré con detalle todos los motivos. Manu Koné puede que no sea el futbolista que más portadas protagoniza cada verano, pero cuanto más analizo su evolución, más convencido estoy de que es exactamente el perfil que necesita el Real Madrid para completar definitivamente su centro del campo. De hecho, después de estudiar detenidamente a Warren Zaïre-Emery, a Alex Scott y al propio Koné,
He llegado a una conclusión muy clara. Si Florentino Pérez solamente pudiera fichar a uno de los tres, mi elección sería Manu Koné. Y no lo digo porque considere que tenga más talento que los otros dos. Tampoco porque crea que vaya a convertirse necesariamente en el futbolista más mediático. Lo digo porque, en mi opinión, es el que mejor encaja en las necesidades reales que tiene hoy el Real Madrid de José Mourinho. Muchas veces, cuando hablamos del mercado de fichajes, nos dejamos llevar por el nombre del jugador, por su edad o por el club donde juega. Sin embargo, un gran fichaje no siempre es el futbolista más famoso. Un gran fichaje es aquel que resuelve un problema concreto del equipo. Y creo sinceramente que Manu Koné puede hacer exactamente eso. Si observamos la plantilla madridista con tranquilidad, encontramos muchísimo talento ofensivo. Encontramos llegada desde segunda línea, calidad técnica, capacidad para romper partidos y futbolistas capaces de decidir encuentros importantes. Pero también encontramos una necesidad evidente de incorporar un centrocampista con una enorme capacidad para recuperar balones, ganar duelos físicos y sostener al equipo cuando el partido entra en una fase de máxima intensidad. Ese futbolista es Manu Koné. Hay algo que me encanta de su manera de jugar. Nunca da un balón por perdido. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Existen jugadores que aceptan que una jugada está terminada. Koné no pertenece a ese grupo. Siempre presiona un segundo más, siempre intenta recuperar una pelota imposible y siempre transmite la sensación de competir cada acción como si fuera la última del partido. Y esa mentalidad es exactamente la que José Mourinho busca en sus equipos. Cuando recordamos las mejores versiones de los conjuntos dirigidos por el entrenador portugués, todos tenían una identidad muy clara. Eran equipos intensos, físicamente dominantes y tremendamente difíciles de superar en los duelos individuales. Ningún rival podía sentirse cómodo durante 90 minutos. Todos sabían que iban a sufrir constantemente la presión del mediocampo. Imaginar a Manu Koné dentro de ese sistema resulta realmente sencillo. Porque reúne todas las condiciones necesarias. Tiene potencia. Tiene velocidad. Tiene agresividad bien entendida. Tiene capacidad para conducir el balón cuando recupera la posesión. Y, sobre todo, tiene personalidad. Muchas veces se habla únicamente de su despliegue físico, pero creo que sería injusto reducir su fútbol solamente a ese aspecto. Koné también posee una técnica muy superior a la que algunos imaginan. Es capaz de salir de situaciones complicadas mediante el regate, romper líneas con conducciones largas y encontrar pases verticales que aceleran inmediatamente el ataque del equipo. Precisamente esa mezcla entre músculo y calidad convierte su perfil en algo especialmente atractivo. Porque el fútbol moderno ya no permite especialistas demasiado limitados. Hoy los grandes centrocampistas deben saber defender y atacar con la misma naturalidad. Y Koné responde perfectamente a esa exigencia. Además, hay otro aspecto que considero absolutamente fundamental. Su mentalidad competitiva. Siempre transmite hambre. Siempre quiere imponerse físicamente al rival. Siempre juega con una intensidad que contagia al resto del equipo. Y esa clase de futbolistas suele conectar muy rápidamente con la afición del Santiago Bernabéu. El madridismo siempre ha admirado a los jugadores que lo dejan absolutamente todo sobre el césped. Puede perdonar un error técnico. Lo que nunca perdona es la falta de compromiso. Y precisamente por eso creo que Manu Koné tendría una adaptación muy rápida al entorno del Real Madrid. También me parece especialmente interesante imaginar cómo podría complementarse con los actuales centrocampistas del equipo. Con Federico Valverde formaría una pareja capaz de recorrer prácticamente todo el campo durante 90 minutos. Junto a Jude Bellingham aportaría el equilibrio necesario para permitir que el inglés se incorporara con mayor libertad al ataque. Al lado de Aurelien Tchouaméni aumentaría todavía más la fortaleza física del centro del campo. Incluso podría alternar funciones dependiendo del rival y del tipo de partido. Esa versatilidad tiene un valor enorme para cualquier entrenador. Y todavía más para José Mourinho, que siempre ha sabido adaptar sus planteamientos según las características del adversario. Naturalmente, tampoco estamos hablando de un futbolista perfecto. Creo que todavía puede mejorar su regularidad con balón. En algunos encuentros toma decisiones demasiado arriesgadas cuando el equipo necesita pausa. También considero que puede aumentar su influencia en el último tercio del campo. No porque carezca de calidad, sino porque posee condiciones para participar mucho más en la construcción ofensiva. Pero precisamente esas pequeñas carencias son las que me hacen pensar que todavía tiene un margen de crecimiento enorme. Y ahí vuelve a aparecer la figura de José Mourinho. Estoy convencido de que el entrenador portugués disfrutaría muchísimo trabajando diariamente con un futbolista de estas características. Porque con ella posee la intensidad, el sacrificio y la disciplina competitiva que tanto valora el técnico.
Lo que necesita ahora es seguir perfeccionando los aspectos tácticos y la toma de decisiones con balón. Y pocos entrenadores han demostrado tanta capacidad para potenciar ese tipo de perfiles como José Mourinho. Otro aspecto que tampoco debemos olvidar es el económico. Comparado con otros grandes nombres del mercado, Manu Koné podría representar una operación bastante más razonable desde el punto de vista financiero. Eso permitiría al Real Madrid reforzar una posición prioritaria sin comprometer futuras incorporaciones en otras zonas del campo. Florentino Pérez siempre ha destacado por combinar ambición deportiva con responsabilidad económica. Y precisamente por eso considero que Koné representa una oportunidad muy inteligente. No sería un fichaje pensado para vender camisetas. Sería un fichaje pensado para ganar títulos. Y muchas veces son precisamente esos futbolistas los que terminan marcando la diferencia cuando llegan las noches decisivas de la Liga de Campeones. Después de analizar detenidamente a los tres candidatos, mi clasificación personal queda muy clara. En tercer lugar situaría a Alex Scott. Me parece un centrocampista con muchísimo talento, una enorme visión de juego y un futuro extraordinario, pero el elevado coste de la operación y el perfil actual de la plantilla hacen que no sea mi prioridad absoluta. En segundo lugar colocaría a Warren Zaïre-Emery. Creo que sería un fichaje magnífico, un futbolista preparado para dominar el centro del campo del Real Madrid durante muchos años y un jugador que encajaría perfectamente en la filosofía de José Mourinho. Pero si tengo que elegir solamente uno, mi apuesta es Manu Koné. Porque considero que reúne el mejor equilibrio entre rendimiento inmediato, margen de crecimiento, coste de la operación, personalidad competitiva y adaptación al sistema del entrenador portugués. Sinceramente creo que sería el fichaje que más aumentaría el nivel competitivo del Real Madrid desde el primer día. Y ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Con cuál de estos tres centrocampistas os quedaríais vosotros? ¿Ficharíais a Warren Zaïre-Emery? ¿Apostaríais por la creatividad de Alex Scott? Como yo, ¿creéis que Manu Koné es la mejor incorporación para el proyecto de José Mourinho? Os leo en los comentarios. Y si queréis seguir informándoos de toda la actualidad del Real Madrid, haced clic ahora mismo en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla, porque estoy seguro de que también os va a sorprender.